y envió un mensaje de solidaridad para los ecuatorianos que han sufrido el impacto de esta arremetida de la delincuencia organizada. Guterres dice está muy alarmado por la situación de deterioro del Ecuador, así como por el impacto disruptivo en la vida de los ecuatorianos, y condenado los actos criminales de violencia. Así envió un mensaje de solidaridad a los ecuatorianos, así mencionó su portavoz en una rueda de prensa desde Nueva York. Bien, estamos en estado de guerra y bueno, ¿qué implicaciones tiene todo esto? La gente en realidad no sabe, hay mucha zozobra, las ciudades están prácticamente vacías, los comercios parcialmente cerrados, y no sabemos qué va a pasar porque es algo inédito en nuestro país. Estamos ya con el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, justamente para analizar lo que está ocurriendo y lo que podría pasar cuando estamos sumidos en esta declaratoria de conflicto armado interno. Buen día, Mauricio Alarcón, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a los micrófonos de Radio Sucesos. Y bueno, ¿cuál es su análisis de lo que estamos viviendo como país, de esta violencia que ha preocupado a la comunidad internacional y qué podemos esperar de esta declaratoria de un conflicto armado interno? Buen día, Verónica, un saludo para ti y para la audiencia de Sucesos. Estamos donde estamos, no por un golpe de la noche a la mañana, sino por una serie de acciones que nos han traído hasta acá. Yo creo que no hay un solo responsable, no hay un solo gobierno responsable. Creo que todos tienen parte de su culpa y hay que hacer más bien una evaluación, no con el objetivo de señalar a nadie con el dedo ni de responsabilizarlo únicamente, sino para entender principalmente las razones por las que hemos llegado a este punto y con ello encontrar las mejores salidas para recuperar la paz y la estabilidad en Ecuador. Así es, encontrar las mejores salidas. Ahora, ¿cuáles serán esas salidas? Es lo que no sabemos todavía y no sabemos qué alcance va a tener este decreto ejecutivo. De lo que hemos estado viendo en estos 2 días que tiene este decreto, ¿qué opina Mauricio? ¿Qué podríamos esperar los ciudadanos ecuatorianos en medio de esta tensa calma que estamos viviendo? A ver, creo, Verónica, que por primera vez en mucho tiempo vemos algo más que un decreto de estado de excepción, y eso es importante. Ya vimos en el gobierno anterior y en el último tiempo que renovar estados de excepción no sirve de mucho. Así es. Salen los militares, sale la policía por 1 o 2 días, los grupos terroristas se esconden y pues tan pronto regresan las fuerzas del orden a sus cuarteles, ellos salen nuevamente a hacer de las suyas. Hoy vuelven a lo mismo. Una declaratoria oficial de conflicto armado interno. Estamos con una orden dada por decreto ejecutivo a las Fuerzas Armadas de llevar a cabo actividades militares y hemos visto la tarde de ayer los primeros resultados comunicados por el jefe del Comando Conjunto. Este decreto, si bien está anclado al estado de excepción del decreto 110, tiene un tiempo en el que deberán implementarse estas acciones, tendrán que ser evaluadas. Esperemos que hoy incluso con el tema de la unidad política y el apoyo desde las distintas instituciones se puedan lograr mejores resultados, pero aún es muy temprano para aclamar victoria, incluso considerando que con esta declaratoria, con estado de excepción y demás, ha habido enfrentamientos, ha habido acciones brutales por parte de los grupos terroristas y pues esperemos que este tema no escale a mayores. Así es, eso es lo que esperamos todos. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Yo quisiera preguntarle a Mauricio de la reacción que ha tenido Colombia, que bueno, no está muy de acuerdo en que Ecuador quiera repatriar a 1.500 presos a ese país. ¿Cómo se maneja en estos casos de una situación como esta? Verónica, no es simplemente cuestión de decir voy a mandar presos a otro país porque su nacionalidad es esta. Hay procesos y procedimientos que deben cumplirse para ello. Declaraciones tan superficiales y tan banales como las dadas en los últimos días generan reacciones como la que ha tenido Colombia. Y no me refiero únicamente a aquello de, bueno, veamos si caben o no caben, sino que eso podría traer incluso consecuencias diplomáticas. Las acciones tienen que coordinarse entre países. Y por supuesto que lo dicho por Daniel Noboa es verdad. Y es importante que quienes estén detenidos aquí, privados de la libertad y que tengan otra nacionalidad, puedan irse a cumplir sus penas en sus países. Creo que eso incluso a ellos les podría resultar conveniente. Pero las cosas tienen que hacerse de la manera correcta. Son procesos y son procedimientos que van mucho más allá de una simple declaración a través del micrófono de una radio.
Claro, lo que entiendo es que Colombia está sosteniendo que no se puede dar lugar a repatriaciones masivas, sino que se tienen que estudiar cada caso individualmente, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que señala la norma. Por ello es que hay que tener mucha cautela respecto de lo que significa llevar a cabo este proceso. Y ojo que estamos hablando de Colombia, cuando sabemos que los presos que están actualmente en nuestras cárceles, zonas privadas de la libertad, centros de rehabilitación social, no solo son pues personas de nacionalidad colombiana, hay tantas otras nacionalidades que también deberán pasar por procesos similares, Verónica. No son 1.500 colombianos, son 1.500 personas de distintas nacionalidades y habrá que seguir procesos y procedimientos según la normativa vigente en cada uno de ellos. Bueno, esta noticia de la violencia en el Ecuador, lamentablemente, Mauricio, ha dado la vuelta al mundo. Los principales titulares de los diarios más importantes del mundo dan cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país. La preocupación internacional también se ha expresado, hay solidaridad. Y en un tema tan inédito, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de la ayuda que nos pueden prestar otros países? Algo se refería el presidente Daniel Noboa de que quizás Estados Unidos podría prestarnos algún tipo de ayuda. ¿Qué podemos esperar también de la comunidad internacional en ese aspecto? Verónica, yo creo que hay que partir de la autoevaluación. Tiéndase a reconocer que solos no podemos. Incluso, como ya lo sabemos, los grupos terroristas están mejor equipados que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional en muchos casos, que se necesita asistencia, que se necesita que Estados Unidos, que la Unión Europea y que incluso hermanos países latinoamericanos puedan apoyar el trabajo que estamos haciendo, puedan en este caso hacer las cosas que nuestro país y los países hermanos necesitan. Así es que esperemos que esa asistencia y esa cooperación puedan darse de la mejor manera. Insisto, solos no podemos. Nos encantaría que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, solo con la firma del decreto ejecutivo, ya puedan poner fin a esto que estamos viviendo, puedan recuperar la paz y la estabilidad del Ecuador. Pero ya lo hemos intentado en ocasiones anteriores, sabemos que esto no es viable siquiera, no voy a decir posible. Por lo tanto, reconociendo nuestras debilidades, permitamos que otras personas nos ayuden y tratemos de articular esfuerzos para finalmente vencer en esta guerra interna. Ahora, el gobierno ha identificado a 22 grupos, 22 bandas narcodelictivas y ahora pues son blancos que podrían las Fuerzas Armadas tranquilamente neutralizarlos. ¿Qué podemos entender de ese término y también de estos 22 objetivos, no? Lo que hemos visto, Verónica, en las últimas horas y que ha sido comunicado por el jefe del Comando Conjunto. Hay ya una disposición directa que es llevar a cabo actividades militares. Orden establecida en decreto ejecutivo bajo las normas del establecimiento de este conflicto armado interno. Si ya tienes identificados además a los objetivos estratégicos, no les voy a dar otro nombre. En este caso son esos grupos terroristas enumerados en el mismo decreto y cuya denominación en cuanto a lista podría incluso cambiar, como lo dice el mismo decreto, sobre la base de informes técnicos y decisiones del Consejo de Seguridad, pues en definitiva se está facultando a las Fuerzas Armadas a hacer el trabajo que hemos visto, detener a estas personas, por supuesto, sin violar el debido proceso, sin violar lo que esté establecido en la normativa vigente. Nos han dicho que hay cientos de miembros de estos grupos terroristas que han sido detenidos, en buena hora por ello. También en el eventual caso de enfrentamientos armados, poder usar la fuerza. Ya no estamos hablando de uso progresivo, sino usar la fuerza propiamente dicho. También nos han comunicado que hay 5 bajas por parte de los grupos terroristas. Afortunadamente no hay bajas por parte de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional al momento. Y también llevar acciones para retomar el orden en ciertos lugares donde definitivamente se ha perdido el control. Yo creo que a muchas personas que en este momento, Verónica, y probablemente tú has visto, demandan acciones brutales para recuperar el control de ciertos centros de rehabilitación social en el que aún se encuentran incluso secuestrados los guías penitenciarios, pues simplemente pedirles paciencia, porque una acción, desde mi punto de vista, armada sobre la base del decreto y considerando que dentro también hay armas de estas personas privadas de libertad, de los presos, pues en definitiva creo que podría terminar muy mal.
esperemos que las negociaciones avancen, que las cuestiones en este caso puntual puedan resultar de la mejor manera para no llegar al extremo de lo que significa una acción militar sobre la base del decreto respecto de estos centros de rehabilitación social. Importante ahora, Mauricio, tomando en cuenta lo que ha sucedido en estos últimos días, ¿usted cree que la decisión del presidente Daniel Noboa ha sido la acertada respecto a esta declaratoria de conflicto armado interno? Creo que es muy pronto hablar de acierto, hasta ver mayores resultados, pero creo que es una buena decisión en el sentido de que no se quedó en el simple hecho de emitir un decreto de estado de excepción, Verónica. Claro. Avanzó un poco más. Sobre la base de la normativa constitucional, sobre la base del derecho internacional, tomó una decisión que en este caso empieza a arrojar resultados. Conforme pase el tiempo, podremos saber si la medida fue acertada, pero por el momento creo que basta con calificarla como una. Bien, 8:07, conversamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y quiero agradecerle, Mauricio, por darnos este análisis de su lado, del contexto complejo que vive el Ecuador, y bueno, expectantes de todo lo que suceda. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Verónica, un abrazo para ti y para nuestra audiencia, y creo que es pertinente, nada más me tomo unos segundos, agradecer a través de Radio Sucesos las innumerables muestras de solidaridad que hemos recibido como país de parte de nuestros hermanos latinoamericanos y de otros países del mundo. Ahora hay que esperar que esa cuestión de la solidaridad entre particulares se traduzca en cooperación concreta entre países para lograr vencer este mal que tanto daño nos está haciendo. Así es, como dice Mauricio, no podemos solos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Verónica.